He sentido un cambio en el ambiente, una ola de hostilidad creciente contra el cristianismo bíblico. Parece que la burla y el desprecio hacia nosotros, los que seguimos a Cristo, se intensifican cada día. Las noticias están llenas de relatos de crímenes de odio contra cristianos, de discriminación y restricciones a la libertad religiosa en muchos países europeos. Es como si una sombra de persecución estuviera avanzando sobre nosotros, recordándome las historias de coraje y fidelidad que la Biblia nos cuenta. Recordé a Richard Wurmbrand, un pastor que enfrentó la furia del régimen comunista en Rumanía en el siglo pasado. Durante 14 años fue encarcelado, golpeado, torturado y amenazado, simplemente por no negar a Jesucristo. Incluso en prisión, su fe no se tambaleaba. Continuaba predicando, compartiendo la palabra de Dios con los demás presos e incluso con sus captores. Y algo increíble sucedió. Muchos de los guardias, aquellos que lo torturaban, acabaron convirtiéndose al cristianismo, encontrando la luz de Jesús en su corazón de fuego. También me vino a la mente Corrie ten Boom, una mujer poderosa en la fe, que enfrentó las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Vio horrores inimaginables, sufrió pérdidas devastadoras, pero aún en medio del dolor, encontró la fuerza para decir: si miras al mundo te angustias, si miras dentro de ti, te deprimes, pero si miras a Dios, hallarás descanso. Y esas palabras resuenan en mi corazón hoy. Es fácil perderse en la angustia del mundo, ahogarse en las incertidumbres y la tristeza, pero siempre debemos recordar que nuestra esperanza no está aquí, sino en Dios. Hoy estoy aquí para hablar sobre la persecución, sobre lo que Jesús nos enseñó acerca de los últimos días. Sé que muchas veces pensamos en señales como guerras, terremotos, pestes y la venida del anticristo. Y sí, debemos estar atentos a esas señales, pero antes de que todo eso suceda, Jesús nos advirtió sobre algo aún más importante: la persecución a la iglesia. En Lucas 21, Él dijo: habrá grandes terremotos, hambres y pestes en muchos lugares, y cosas asombrosas, y también grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, os arrestarán y os perseguirán, os entregarán a sinagogas y prisiones, y seréis llevados ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Esto os dará la oportunidad de testificar. Por lo tanto, no os preocupéis por lo que diréis para defenderos, porque os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios será capaz de resistir o contradecir. Seréis traicionados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de vosotros serán asesinados. Todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un solo cabello de vuestras cabezas se perderá. Es manteniéndoos firmes que obtendréis la vida. Imagina ser llamado hereje, fanático, atrasado, simplemente por profesar tu fe en Jesucristo. Que esa fe, que te da paz, esperanza y propósito, se vea como algo equivocado, algo que necesita ser combatido. Esa es la realidad que muchos cristianos enfrentan hoy en día. En algunos lugares, la fe se ve como una amenaza al orden social, a la libertad individual e incluso a la propia ciencia. Es como si un velo hubiese caído sobre el mundo, oscureciendo la luz de la verdad. La indiferencia y el materialismo se están extendiendo como una plaga, y el mensaje de amor, compasión y salvación que Jesús nos dejó está siendo silenciado. Pero no debemos desanimarnos. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de coraje y perseverancia. Incluso ante persecuciones crueles, los primeros cristianos no se inclinaron. Continuaron compartiendo el Evangelio, aunque eso significase ser azotados, encarcelados o condenados a muerte. La Biblia nos dice en Apocalipsis 12: «Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas aún en medio de la muerte». Esta es la llama que debe arder en cada uno de nosotros, la fidelidad inquebrantable a Cristo, incluso cuando el mundo nos amenaza. No podemos escondernos como los discípulos cuando Jesús fue arrestado. Necesitamos ser testigos audaces del amor de Dios, incluso cuando ello nos ponga en riesgo. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad, sal en la tierra, levadura en el pan. No podemos quedarnos callados ante la injusticia, la opresión y la persecución. Jesús nos desafió a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen y a ser misericordiosos como el Padre Celestial. Pero eso no significa que debamos ser pasivos o sumisos. Debemos defendernos con sabiduría y coraje, usando las armas espirituales que Dios nos ha dado: la oración, la palabra de Dios
y el poder del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a discernir entre la verdadera libertad y la libertad ilusoria que ofrece el mundo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. La verdadera libertad radica en vivir en obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando ello nos conduce por caminos desafiantes. La persecución es una realidad para muchos cristianos hoy en día, y probablemente se intensificará en los próximos años, pero no debemos tener miedo. Debemos recordar que la fe en Cristo es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier adversidad. La historia de la Iglesia nos muestra que incluso en las situaciones más difíciles, la fe siempre encuentra un camino. Imagina vivir en un mundo donde profesar tu fe en Jesucristo se vea como algo radical, donde eres marginado, discriminado e incluso amenazado, simplemente por compartir tu creencia. Esa realidad la viven muchos cristianos en diferentes partes del mundo. En algunos países, la libertad religiosa está en riesgo y la fe se convierte en una carga pesada, una cruz que se lleva en silencio. Es como si un muro invisible estuviese levantándose entre quienes creen y quienes no creen, un muro construido de incomprensión, miedo y prejuicio. Las diferencias se amplifican, la tolerancia se desvanece y la convivencia pacífica se vuelve un sueño cada vez más distante. Pero, aun en este escenario desafiante, la fe en Cristo sigue siendo un faro de esperanza. La palabra de Dios, como un río que fluye entre las piedras, encuentra sus caminos para alcanzar los corazones ávidos de verdad y significado. La Iglesia, como un jardín donde florecen las semillas de la fe, sigue produciendo frutos de amor, compasión y perdón. Las Escrituras nos recuerdan que la persecución es una señal de la autenticidad de nuestra fe. En Mateo 5, Jesús dice: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os maldigan y os persigan, y mintiendo, digan todo mal contra vosotros a causa de mí. Regocíjaos y alegraos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de esta manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Estas palabras no nos invitan a buscar la persecución, sino que nos preparan para ella. Nos revelan que la vida de un cristiano puede ser un camino desafiante, en el que la fidelidad a Cristo puede ser probada en lo más profundo. Pero, como escribió el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, por lo tanto, no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se esté desgastando, nuestro espíritu se renueva día a día, porque las tribulaciones de este mundo son momentáneas y ligeras, pues nos enseñan a perseverar y nos preparan para la gloria eterna que se revelará a nosotros. No nos fijamos en los problemas del momento, sino que miramos hacia lo eterno, hacia la promesa de la vida eterna que nos espera. La persecución puede herirnos, pero la fe en Cristo nos sana, nos fortalece y nos transforma. Los cristianos a lo largo de la historia siempre han encontrado maneras creativas de perseverar frente a la persecución. Imagina la iglesia subterránea del Imperio Romano, donde los cristianos se reunían en túneles oscuros y cavernas secretas, compartiendo el mensaje de esperanza en medio del peligro constante. O piensa en los mártires que, incluso ante la tortura, no se inclinaron, proclamando su fe con coraje y convicción. Estos ejemplos nos inspiran a buscar la misma fuerza y coraje. En medio de la presión por conformarnos con las normas mundanas, necesitamos recordar que nuestra lealtad es a Cristo y no al mundo. Podemos ser luz en medio de la oscuridad, sal en la tierra, levadura en el pan, incluso cuando el camino sea arduo. La persecución puede llevarnos a cuestionar nuestra fe, a dudar de la presencia de Dios. Es natural sentir miedo, tristeza e incluso ira ante la injusticia. Pero como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu cayado y tu vara me infunden aliento. Incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios nos acompaña. Él nos da fuerza, nos sostiene y nos orienta. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos sus planes. Es como un barco navegando en medio de una tormenta furiosa. Las olas pueden ser altas, el viento soplar con fuerza, pero si te aferras firmemente al timón y confías en el capitán, llegarás a puerto seguro. Necesitamos recordar que la persecución no es el final, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios
y para testificar del poder de su gracia en nuestras vidas. Cada prueba, cada desafío, nos hace más fuertes, más resilientes, más semejantes a Cristo. Imagina, por ejemplo, a un atleta entrenando incansablemente para una competición. Enfrenta desafíos, dolores, momentos de duda, pero nunca se rinde. Sabe que la victoria no es fácil, que requiere sacrificio, disciplina y perseverancia. De la misma manera, nuestro camino cristiano puede verse como una carrera de fe, en la que enfrentamos obstáculos, tentaciones y persecuciones. Pero, al igual que el atleta, necesitamos prepararnos, fortalecer nuestra fe, buscar orientación divina y confiar en nuestro propósito. La Biblia nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. En Santiago, capítulo 1, dice: Hermanos, considérenlo motivo de alegría cuando os enfrentéis a diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe llevar a cabo su obra perfectamente, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Estas palabras nos animan a enfrentar las dificultades con esperanza, pues nos moldean, nos purifican y nos acercan más a Dios. A través de la perseverancia, desarrollamos resiliencia, aprendemos a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles, y nuestra fe se hace más profunda y genuina. Pero, ¿cómo podemos perseverar ante la persecución? ¿Cómo mantener nuestra fe firme cuando nos sentimos aislados, incomprendidos e incluso amenazados? Primero, necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Las Escrituras son una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y esperanza. Nos recuerdan quiénes somos, hacia dónde vamos y que Dios está con nosotros en cada momento. Segundo, necesitamos conectar con otros cristianos. La comunidad de fe es un pilar fundamental para nuestro camino. Compartir nuestras experiencias, animarnos mutuamente, orar juntos, nos fortalece y nos ayuda a enfrentar los desafíos. Tercero, necesitamos confiar en Dios. Incluso cuando no entendamos sus planes, debemos creer que Él está a nuestro lado, guiando nuestros pasos, sosteniéndonos y dándonos fuerza. La fe no es un sentimiento pasajero, sino una elección consciente de confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos sus planes. Es como un barco navegando en medio de una tormenta furiosa. Las olas pueden ser altas, el viento soplar con fuerza, pero si te aferras firmemente al timón y confías en el capitán, llegarás a puerto seguro. Imagina un árbol siendo esculpido por el viento. Las tormentas y los vientos fuertes intentan doblarlo, romperlo, pero el árbol se aferra a la tierra, se inclina, se adapta, y con el tiempo, esa fuerza implacable lo vuelve más fuerte, más resistente. Así, la persecución puede verse como el viento que esculpe nuestra fe, moldeándonos, probando nuestra resistencia y haciéndonos más fuertes. La fe no es un estado estático, una posición cómoda de seguridad. Es un viaje, un proceso constante de crecimiento, de aprendizaje, de adaptación a las circunstancias. Requiere esfuerzo, compromiso y sí, también la capacidad de inclinarse ante el desafío, de ajustarse a los vientos de la adversidad. Pero nuestra fe no es solamente resiliencia, también es esperanza. La esperanza en un futuro mejor, la esperanza de justicia, la esperanza de un día en que el amor prevalezca sobre el odio, en que la paz reemplace a la guerra. Esa esperanza nos da fuerza para seguir adelante, para levantarnos cada vez que caemos, para perseverar ante la adversidad. La historia de la fe está llena de ejemplos de personas que enfrentaron la persecución con coraje y fe inquebrantable. Imagina a los misioneros que navegaron por mares agitados, enfrentando peligros y desafíos para llevar el mensaje del Evangelio a tierras lejanas. Imagina a los cristianos que se unieron en secreto durante la Edad Media, aún bajo el riesgo de ser condenados a muerte, para celebrar su fe. Sus vidas nos inspiran a no rendirnos, a mantener viva la llama de la fe, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece sumido en tinieblas. Nos muestran que la fe es más poderosa que cualquier tipo de opresión, más fuerte que cualquier obstáculo. Y al igual que ellos, nosotros también podemos ser instrumentos de esperanza. Podemos ser luces brillantes en medio de la oscuridad, semillas de paz en un mundo dividido, portavoces de la compasión y del perdón. Podemos ser testigos de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas, mostrando al mundo que la fe, incluso frente a la persecución, es capaz de generar fuerza, resiliencia y amor. Imagina un río que fluye hacia el mar,
Su trayectoria puede ser sinuosa, con curvas y contrafuertes, pero su objetivo final permanece constante: alcanzar el mar, fusionarse con la vastedad. De la misma manera, nuestro camino de fe puede tener altibajos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero nuestra meta final, nuestro destino, es la unión con Dios. La persecución puede, en ocasiones, desviarnos de nuestra trayectoria, intentar impedirnos alcanzar nuestro destino final. Pero, como el río que encuentra obstáculos en su camino pero sigue fluyendo, nuestra fe también necesita encontrar maneras de superar las dificultades. Podemos fortalecernos en las palabras de Dios, buscando refugio en su sabiduría, en su promesa de amor y protección. Podemos conectar con otros creyentes, formando un río de corriente, donde la fuerza individual se multiplica, donde el apoyo mutuo nos impulsa hacia adelante, y podemos confiar en Dios, incluso cuando no entendamos las razones de las dificultades que enfrentamos. Imagina la fe como una brújula, siempre apuntando hacia el norte, hacia la dirección correcta, incluso en medio de la tormenta. Y cuando la tormenta pase, cuando la persecución cese, miraremos atrás y reconoceremos que nuestra fe fue esculpida, refinada, fortalecida por el fuego de la adversidad y, como el río que al llegar al mar se convierte en parte de algo más grande, nuestra fe también se fundirá con la inmensidad del amor de Dios, enriqueciendo su obra, expandiendo su reino. La fe no es un camino fácil, ni un destino garantizado. Es un viaje que exige esfuerzo, compromiso, confianza y coraje, pero es un viaje gratificante, un camino que nos acerca a Dios, que nos transforma en mejores personas, que nos da esperanza y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Recuerda, no estás solo en este camino. La comunidad de fe está a tu lado, lista para apoyarte, reconfortarte y fortalecerte. Y Dios, el Padre amoroso, siempre está presente, guiando tus pasos, iluminando tu camino y, sobre todo, amándote incondicionalmente. Nuestro camino de fe es una metáfora de la vida, lleno de curvas, desafíos y momentos de gran belleza. La persecución, como un viento implacable, puede intentar desviarnos de nuestro camino, pero nuestra fe, como el árbol que se inclina ante la tormenta, se hace más fuerte, más resistente. Podemos fortalecernos en las palabras de Dios, buscar refugio en sus promesas, conectar con otros creyentes, formando un río de corriente, donde la fuerza individual se multiplica, y confiar en Dios, incluso cuando las sombras se intensifican. Al enfrentar la persecución con coraje, perseverancia y fe inquebrantable, nos convertimos en como el río que, tras enfrentar obstáculos, finalmente se funde con el mar. Nuestra fe, al igual que el río, se hace parte de algo más grande, enriqueciendo la vastedad del amor de Dios. En resumen, la persecución puede poner a prueba nuestra fe, pero también nos moldea, nos fortalece y nos acerca a Dios. Recuerda que no estás solo en este camino. La comunidad cristiana está a tu lado, lista para apoyarte, reconfortarte y fortalecerte. Y Dios, el Padre amoroso, siempre está presente, guiando tus pasos, iluminando tu camino y amándote incondicionalmente. Reflexiona sobre esto. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe frente a las adversidades? ¿Qué acciones puedes tomar para conectar más profundamente con Dios y con la comunidad cristiana? Piénsalo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, toma una actitud ahora. Escribe en los comentarios: Señor, yo elijo vivir para ti. Comparte este video con alguien que necesite oír esta verdad. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Así recibirás más mensajes que fortalecerán tu camino espiritual. Que Dios te bendiga. Amén.